Antes de comenzar, les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales, así como solicitarles de la manera más atenta cambiar sus celulares a modo vibrador, si fueran tan amables. Muchas gracias. Muy buenos días. Las diputadas y los diputados integrantes de la 66 legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato les dan la más cordial bienvenida a este foro denominado Voces del Espectro. El propósito es generar conciencia social sobre el trastorno del espectro autista, por sus siglas TEA, promoviendo la inclusión, el respeto y la igualdad de oportunidades. Asimismo, busca visibilizar los retos actuales, fortalecer el diálogo entre especialistas, familia e instituciones y fomentar acciones concretas en favor de la sociedad para crear mayor inclusión. Bajo este contexto, saludamos a las distinguidas autoridades que nos acompañan. El presidente de la Comisión de Salud Pública del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Antonio Chabrán Sorzano. También queremos dar la más cordial bienvenida a las diputadas y los diputados integrantes de la 66 legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato que nos honran con su presencia. La diputada Maribel Aguilar González. Y el diputado Ernesto Millán Soberanes. ¿Sí? Ok, no. Destacamos la presencia de nuestros ponentes. La secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, por sus siglas CIPINA, licenciada Katia Cristina Soto Escamilla. La representante legal de la Asociación Civil Corazón Incluyente, la psicóloga María Valeria Carrillo Díaz. El profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León UNAM, maestro Leonardo Arturo Rivas Rivas. Asimismo, queremos agradecer la presencia de la secretaria general de la Sociedad de Pediatría del ISSSTE, doctora Esther Gallegos Hernández. Agradecemos también la presencia de funcionarias y funcionarios públicos, académicos, docentes y muy en especial a profesores, alumnas y alumnos de la Universidad Dolores Hidalgo y Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato. Por supuesto, a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas digitales, sean todas y todos bienvenidos. En primer término, escuchemos un mensaje de bienvenida a cargo del presidente de la Comisión de Salud Pública del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Antonio Chabrán Sorzano. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Hice un pequeño escrito porque si no, pues por ahí nos vamos a las nubes y no terminaríamos porque hay mucho que hablar al respecto. Créanme que la sala de ajustes, como se llama la reunioncita donde tenemos antes de iniciar cualquier actividad como esta, las conversaciones que tuvimos fueron realmente muy interesantes en muchos aspectos. Simplemente de manera introductoria quiero señalarles, muchos de ustedes saben respecto al autismo o al espectro autista, quizá mucho más que incluso que cualquiera de nosotros, pero todos son bienvenidos porque todas las ideas son bienvenidas, todo lo que cada uno de nosotros pueda aportar. Sabemos bien que no hay una definición estricta, específica, que pueda encajonar, por así decir, entre comillas, a todas las personas que presentan un cuadro clínico con las características o los rasgos que conocemos o que se diagnostican como parte del espectro autista. Justamente se llama espectro porque es muy amplia la diversidad de síntomas que podamos tener en ese sentido. Natural Genetics en 2025 estableció una clasificación de 4 subtipos, pero la gente que está en comunicación con esto sabe que es prácticamente imposible
clasificar de manera exacta o específica a cada una de estas personas. Se trata de una condición del desarrollo. Debe de quedar esto muy claro, no es una enfermedad curable, es una condición del desarrollo que tiene diversas características que nos orientan a considerar que este grupo de personas pueden requerir de una atención o de una estimulación especial, y es ahí donde radica justamente la importancia de lo que van a transmitirnos nuestros ponentes. ¿Por qué? Porque esto es algo que tenemos que concientizar tanto en la sociedad en general como de manera muy especial entre los médicos, entre los maestros y entre las personas que tienen contacto con este grupo de personas. No quisiera llamarlos pacientes. Autismo es una forma diferente de procesar la información. Eso es el autismo. Las personas con espectro autista tienen su mundo, sus características y su forma de darse cuenta y de socializar. Y eso es justamente uno de los aspectos que debemos de considerar. Se señala que más o menos 1 de cada 127 personas tienen algunos rasgos que pudieran incluirla dentro de esta, entre comillas, clasificación. Y su capacidad intelectual abarca desde algunos casos que requieren de una atención muy especializada y de un auxilio muy importante, hasta casos en los que, al contrario, se logra un desarrollo muy importante de algunos aspectos, porque tienen en general una tendencia a llevar una vida tan metódica y tan exacta en algunos rubros que logran desarrollar algunos aspectos de manera tan importante que hay quien lo considera una genialidad. Entonces, y de manera especial, por ejemplo, en el arte, en la música, en la capacidad de memorizar, en fin, hay quienes logran un papel muy destacado en esta vida. Se trata de entender su mundo. Esa es nuestra responsabilidad como sociedad, entender su mundo, su condición, y de esta manera ofrecer todo aquello que esté a nuestro alcance para promover la mayor comunicación social posible con el patrón que el resto hemos considerado como normal, que a veces ni somos tan normales, pero bueno, así lo hemos considerado, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tiene sus características. Por eso es muy importante esta concientización, el poder establecer, como lo comentábamos esta mañana, un diagnóstico oportuno para iniciar tempranamente las medidas específicas para cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es diferente, de tal forma que logremos una adaptación en ambas direcciones, tanto de estas personas con la sociedad como de la sociedad para con ellos, y de esta forma lograr el bienestar y la felicidad en su vida sin angustias, sin depresión, sin rechazo, y finalmente que logremos la mayor incorporación posible de este grupo de personas a la vida social, a la vida afectiva y a la vida productiva. Así que por eso la importancia de los mensajes que hoy nos van a transmitir. No quiero repetir, ya la presentación de cada uno de nuestros invitados ya se hizo, así que bienvenidos todos ustedes. Estoy seguro que hoy vamos a salir con mucho mayor conocimiento y convicción de esto, y con la responsabilidad de transmitir esto a la sociedad. Bienvenidos todos. Que tengan muy buen día. Gracias por sus palabras, diputado. Bueno, pues de esta manera iniciamos con este foro, invitándolas a conocer una breve semblanza de nuestros distinguidos ponentes. Adelante. María Valeria Carrillo Díaz, fundadora y directora general de Corazón Incluyente AC. Licenciada en Psicología Educativa con formación en Neuroeducación, con amplia trayectoria en la atención integral de niñas, niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo. Su liderazgo ha consolidado un modelo de atención interdisciplinario, inclusivo y basado en la evidencia, posicionando a la institución como un referente regional en atención a la neurodiversidad. Katia Cristina Soto Escamilla. Tiene estudios en Ciencias Políticas, Administración Pública y Psicología. Su formación se complementa con el Derecho Parlamentario con enfoque en Derechos Humanos en la Universidad de Salamanca.
Esta preparación le ha permitido desarrollar una visión integral en la creación de políticas públicas orientadas a la protección de sectores vulnerables. Legisladora y funcionaria pública, reconocida por su compromiso con la creación de políticas inclusivas y en pro de los derechos humanos, destacándose por su enfoque en la erradicación de la violencia de género, protección de la infancia y la promoción de los derechos humanos, donde destacan reformas para garantizar el derecho de protección a la violencia digital, derecho a vivir en familia y la creación de los sistemas municipales de protección, crianza positiva como eje educativo para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Promovió la participación de niñas, niños y adolescentes en las consultas para incluir sus voces en la formulación de políticas públicas que los impactan directamente. Impulsó una iniciativa para otorgar un incentivo fiscal a los empleadores que contraten a personas con discapacidad, así como reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. Fue directora de acciones en favor de niñas, niños y adolescentes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato. Actualmente se encuentra al frente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Leonardo Arturo Rivas Rivas es licenciado y maestro en la enseñanza del inglés con una especialidad en neuroeducación y actualmente cursa un máster en dificultades del aprendizaje y atención a la diversidad. Desde hace poco más de una década, sus esfuerzos se han centrado en la inclusión educativa de estudiantes con dislexia dentro de la enseñanza y el aprendizaje del inglés, lo que lo ha llevado a explorar la creación de entornos educativos inclusivos hacia la discapacidad y neurodivergencia, centrados dentro del marco de derechos humanos. Actualmente responsable del programa de apoyo integral a estudiantes con neurodivergencia en la ENES León. Sean ustedes bienvenidos. Bien. Para llevar a cabo este foro cedemos el uso de la palabra a nuestro moderador, en esta ocasión el diputado Antonio Chabrán Sorzano. Adelante. Muchas gracias. Quisiéramos empezar con maestra Valeria, si nos hiciera favor de iniciar. Yo no quisiera interrumpirla o cortar la presentación que ustedes traen ya establecida, más bien de aquí podrían surgir algunas dudas o algunos cuestionamientos de parte nuestra o de algunas de las personas que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. Si trae su presentación, adelante, me gustaría escucharla. Bueno, ok, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación, gracias por crear estos espacios que para nosotros son sumamente fundamentales e importantes ya en nuestra vida cotidiana y en nuestra labor, ¿no? Ahorita dijo algo muy, muy interesante, el que decía es que debemos de entender su mundo. Y yo les decía, claro, porque viven en el nuestro. Y es responsabilidad de todos nosotros capacitarnos, informarnos para realmente comprenderlos y hacerlos parte de, ¿no? Quisiera empezar abordando este tema del espectro desde la parte clínica, ¿no? Primero entender de manera general de qué se trata esto del espectro y pues desmentir algunos mitos o algunas cuestiones que también hacen imposible, ¿no?, esta parte del tratamiento y la adecuada intervención. Primero quisiera comenzar preguntándoles a todos, es una pregunta que me hago todos los días en nuestra labor, y es ¿qué pasaría si dejáramos de ver el autismo como un error de fábrica y que pudiéramos empezar a verlo y a interpretarlo como lo que realmente es? Tal vez la característica que hizo que nuestra humanidad diera saltos increíbles, ¿no? Verlo realmente como como diversidad humana y como una capacidad distinta neurobiológica de poder comprender el mundo que nos rodea. A lo largo de la historia, y ahorita lo platicábamos, ¿no?, esta parte de que hemos escuchado personajes increíbles que tenían características de inteligencia o habilidades artísticas que dejaron realmente huella en nuestra humanidad. Estos personajes que podían medir el peso de los planetas, pero que no podían tolerar una tela rígida en un saco. O personajes que inventaron los teléfonos que hoy utilizamos, los sistemas operativos que hoy utilizamos y que son parte de nuestra vida cotidiana, es decir, ya no vivimos sin ellos, pero que no podían socializar.
o que no podían estar en un evento social porque se abrumaban demasiado. Todas estas personas durante mucho tiempo se les ha llamado raros, diferentes, excéntricos, ermitaños. Ahora ya se sabe que no hay nada roto, ¿sí? No es que haya algo malo con ellos, no es que estén rotos, no es que tengan algo malo o algo que nos impida avanzar, al contrario. Simplemente el que nosotros no podamos entender esa diferencia como algo positivo es lo que nos hace mucho daño y a ellos más dentro de nuestra sociedad. Entonces, en la práctica clínica nosotros vemos que las personas dentro del espectro pueden presentar dificultades significativas en el funcionamiento diario, en su vida cotidiana. Y es ahí donde la comprensión de este espectro desde la parte clínica, desde la parte médica, es súper importante para diferenciar las necesidades de apoyo y las capacidades y habilidades diferentes que cada uno tiene. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de qué es el autismo. Ahorita nos comentaba que, bueno, antes se dividía por tipos, ¿no?, de autismo, que sí, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, autismo puro. Actualmente, y en el manual del DSM-5, se considera como un trastorno del neurodesarrollo. Nosotros no utilizamos la palabra trastorno, aunque médicamente es la correcta, porque ya desde que dices trastorno, suena muy agresivo, está trastornado, ¿no? Es una condición del neurodesarrollo que dificulta principalmente dos áreas. La primera es la parte social y comunicativa. Es esta área que en muchas de las ocasiones impide que se comuniquen de manera adecuada a la sociedad y a las normas que tenemos como sociedad, ¿sí? No quiere decir que no hablen, muchas veces hablan hasta mejor que nosotros, utilizan palabras mucho más explícitas que nosotros. Y bueno, en esta parte social casi siempre no entienden las normas de comportamiento social y comunicativas como nosotros podemos comprenderlas. Toda la parte social y comunicativa. Y el otro dominio es este patrón de conductas que no les permiten adaptarse como a las personas neurotípicas o a nosotros. ¿Cuáles son estas conductas? Casi siempre vienen de inflexibilidad de pensamiento, que son rígidos, son un poquito más cuadrados en el pensamiento, tienen intereses mucho más repetitivos, intereses que son absorbentes o que son muy intensos, y hay poca capacidad de flexibilidad para adaptar o flexibilidad mental. Que los cambios de rutinas, los lugares nuevos, cosas diferentes, les ocasionan un poco más de dificultad. Y toda la cuestión de alteraciones sensoriales. Esto es algo pues muy común y muy repetitivo, en el que, bueno, con los 5 sentidos comprenden el mundo que los rodea de manera diferente. Es decir, puede ser que las luces, los colores, los sonidos, los olores, los sabores, las texturas de la ropa, de la comida, de cómo perciben ellos su entorno, también altere sus comportamientos. ¿Cuál es la dificultad principal? Y actualmente, bueno, ahorita lo platicábamos, el tema del diagnóstico, la parte diagnóstica. Primero porque se tiene que entender como un espectro, y desde ahí todavía es mucho más complicado diagnosticar y ser tan específicos en este diagnóstico, porque al final es diversidad humana, ¿sí? Es como un espectro de colores. Tú vas a comprar una pintura y quieres un color rosa. Entonces le dices a la chica, oye, el color rosa, y te pone una gama de colores. Puede ser un rosa fuchsia o un rosa fosforescente, como puede ser un rosa que a lo lejos se ve como blanco. Y a esto nos referimos con la parte de que actualmente es el espectro, o están dentro del espectro del autismo, porque hay una variabilidad enorme en cómo se presentan los signos y los síntomas y las conductas. Y depende de muchas cosas, también depende de los factores, del contexto, de la familia,
del vínculo. No hay una prueba de sangre, no hay una prueba neurológica, todavía no existe una prueba específica para diagnosticar espectro autista. El diagnóstico es completamente clínico, es decir, con la observación de conductas, con la observación de los padres, la observación de los maestros, las conductas cotidianas que va presentando, y esto se confirma por un especialista del área médica, que es un neurólogo pediatra. Ahorita hablábamos del diagnóstico tardío, que es una de las principales dificultades que actualmente presentamos. ¿Por qué? Por los diferentes niveles que existen también de apoyo dentro de lo que es el espectro del autismo. Todavía escucho mucho como esta parte de, es que tiene autismo severo, es que tiene autismo moderado, autismo ligero. Esto no es correcto. Actualmente se clasifican como necesidades de apoyo. Hay 3 niveles en la necesidad de apoyo que las personas dentro del espectro requieren. El nivel 3 es el nivel de mayor necesidad de apoyo, ¿sí? Es el que se ve, es el que sí nos podemos dar cuenta, tiene autismo, porque se tapa los oídos, porque se balancea, porque se aísla, porque no habla y requiere más necesidad, o más bien tiene más necesidad de apoyo para poder funcionar de manera independiente y de manera autónoma. El nivel 2 es el nivel moderado, en el que todavía se alcanza a notar, todavía se alcanza a ver, todavía decimos algo pasa porque como que no habla bien, como que se aísla, no le gusta salir, presenta mayor necesidad para adaptarse a su vida cotidiana, entonces también requiere apoyo. Y el nivel 1, muchas ocasiones, es prácticamente invisible. No por eso es menos complicado, No por eso es menos complicado, porque también actualmente vemos que las personas dentro del espectro en un nivel 1 desarrollan más dificultades o más comorbilidades, le llamamos, en el área psiquiátrica, en el área psicoemocional. Hay una tendencia grande de personas con ansiedad, personas con depresión, que fueron diagnosticadas pues de manera tardía. El nivel 1 es prácticamente invisible, el nivel 1 no se ve, no se nota, nos podemos dar cuenta con esta evaluación o con conductas ya casi siempre después de los 6 o 7 años, en el que pues sigue sin tener amiguitos, sigue sin socializar, sigue no entendiendo bien las normas de comportamiento, sigue generando conductas disruptivas y pues en muchas de las ocasiones también no aprenden. Ahorita hablábamos de esta parte de las habilidades de inteligencia. No es precisamente de inteligencia, no es que sean más o menos inteligentes, es que tienen habilidades distintas. Y por lo tanto lo que a veces nosotros no vemos, ellos sí pueden observarlo y sí pueden verlo. Pero lo quiere sentar a leer y a escribir y muchas de las ocasiones en la etapa en la que lo tiene que hacer no lo va a hacer, porque no le interesa o porque no está dentro de sus habilidades. Entonces, existen 3 niveles en la necesidad de apoyo. El diagnóstico temprano es fundamental, es muy importante. Yo siempre les comento cuando llega un pequeñito a consulta, 2 años, año y medio, 3 añitos, que apenas trae ciertas características de algún desfase en su desarrollo, independientemente de que en este momento te pueda o no confirmar, porque a lo mejor es un nivel 1 de apoyo y no es claro, hay que empezar a trabajar. Hay que empezar a intervenir. Ahorita hablábamos un poquito de estadísticas y bueno, creo que en México y pues por lo tanto en el estado o en León no tenemos una estadística como clara todavía, actual sobre todo, ¿no? La última creo que es en el 2021 en México y era 1 de cada 120, 127 por ahí. Estimando un poquito y platicando con algunos neurólogos y con algunos otros especialistas de los que trabajamos continuamente, decíamos, yo creo que la estadística actual podría ir entre 1 de cada 70, cada 60. Estamos hablando de que en una escuela que tiene 100 alumnos, al menos hay 2 personas dentro del espectro, al menos, diagnosticadas en niveles 2, en niveles 3. La problemática real, y por eso es que estos espacios son tan importantes, es que no estamos preparados.
La realidad es que todavía en el sistema educativo nos faltan muchas herramientas. En el sistema de salud nos faltan muchos especialistas para que el diagnóstico pueda ser más accesible, porque esa es otra de las dificultades. Y bueno, en general en la sociedad falta mucha empatía. Nos platicaba Katia, yo creo que ahorita les va a platicar un poquito lo que se vive en las familias dentro del espectro, lo que se vive en las familias para tener que explicarle mi hijo es autista y que no lo juzgues porque está gritando. Oye, es que tiene autismo, por eso llegó y te quitó el juguetito que querías. La realidad pues es esa, ¿no? Nos faltan muchas herramientas, nos faltan mucha capacitación. Desde la parte médica, desde la parte clínica, entender el espectro nos va a dar también claridad a nosotros para poder acompañarlo, porque es responsabilidad, creo que, de todos nosotros como sociedad. Bueno, ya igual para ir cerrando un poquito esta charla y si surgen dudas podamos platicar. Me gustaría centrarnos más que en normalizar conductas y en querer curarlos o hacer que ellos cambien. Me gustaría que nosotros más bien entendamos el espectro, nos capacitemos, nos formemos para que seamos nosotros los que cambiemos, los que adaptemos el contexto, el sistema, la educación, la salud, la sociedad en general. Creo que es todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Valeria. Muy clara la presentación. Va a haber oportunidad para algunas preguntas, pero yo creo que sería muy interesante que primero se hicieran las presentaciones de los distintos ponentes, porque muy probablemente algunas respuestas vengan implícitas ahí. Entonces, pero al final vamos a tener la posibilidad de hacer algunas preguntas. Licenciada Katia, aquí hay primero, pues estás tú al frente de esta situación en el estado de la procuración del bienestar de niñas, niños y adolescentes, pero además tú tienes una experiencia personal que seguramente puedes compartirnos muchas ideas y muchas cosas que directamente has vivido en ese sentido, así que adelante, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Primero, antes que nada, quiero agradecer la invitación. De verdad, muchas gracias a los diputados por llevar a cabo este foro, por visibilizar esta condición del autismo, pero sobre todo, muchas gracias por permitirme ser partícipe. Me siento muy emocionada y además me parece que hay que aprovechar estos espacios, porque miren, en este sentido, pensar que cómo tenemos que ser una comunidad más inclusiva, pues yo creo que en ese tenor estamos involucrados todas y todos. Aquí no solamente depende ni de los diputados, ni de los doctores, ni siquiera de los padres solamente de familia que tienen hijos con neurodivergencias. Estamos involucradas todas y todos, y además, ¿qué creen? Todas y todos los días. El ser incluyente y el ser integrador depende también de cómo vamos trabajando en esta concientización, pero también en esta sensibilización. Quiero decirles que desde el Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia estamos buscando trabajar en políticas públicas que visibilicen y concienticen esta gran necesidad de las neurodivergencias. Quiero platicarles una experiencia personal. Soy mamá de Emilio, un joven de 20 años, quien nació con un diagnóstico muy complicado. Él tiene discapacidad psicomotriz y eso visibilizaba solamente como una discapacidad más y no como también una persona con autismo, que finalmente es una neurodivergencia. A los 3 años él ya hablaba, él ya caminaba y empezó a tener dificultades para seguir caminando y sobre todo se le fue el habla. Para mí no fue un momento sencillo, por supuesto, no fue nada que nos esperáramos, pero empezamos a darnos cuenta que entonces mi hijo tenía autismo y no lo estábamos visibilizando como tal. Y esto es bien importante, fue hace 20 años. Hoy caminamos ya hacia asociaciones civiles que trabajan con esta visión,
hacia legislaciones y sobre todo iniciativas y leyes que están caminando para fortalecer que las políticas públicas existan. Sin embargo, pues todavía tenemos mucho por hacer. Platicándoles un poco de mi experiencia personal, Emilio gateó y a los 8 años, después de esos 3 años que ya caminaba, regresé a todo este tema para volver a rehabilitarlo. A los 8 años gateó. A los 8 años empezó a querer caminar. A los 9 ya caminaba y con apoyo. Antes no lo hacía, ahora es con apoyo. El habla jamás regresó, pero sí quiero decirles algo. Me dijeron que su mejor medicina iba a ser la terapia. Y desde los 3 días de nacido, y de verdad se los digo porque iba todavía ahí con cuestiones que tenía que estar yo en reposo, lo estuve llevando a todos los centros de rehabilitación que se puedan imaginar, con la intención de que mi hijo tuviera una vida más independiente, por supuesto. Y quiero comentarles que en este tenor de la inclusión, pues sí me topé con muchos aspectos. El primero, entender que el único centro que tenía esta visión y que me garantizaba además que me pudieran dar un diagnóstico certero en aquel entonces, era el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Era levantarme a las 5 de la mañana, traer al chiquillo hasta Guanajuato, hasta Irapuato, porque yo vivo en Apaseo Grande, tienen su casa, regresar, ver a las mamás cómo llevaban a sus hijos cargando de 11, 12 años aquí en la espalda, bajándose de un camión, atravesando la carretera, y mira, se los digo, y me da escalofrío de acordarme cómo el amor de madre es tan infinito que haces que no importa si te levantes a las 5, a las 4, a las 3, pero buscas una esperanza para que tu hijo o tu hija tenga esta gran oportunidad. Por supuesto, después vi que el Teletón tenía camiones y que ya pasaba por las mamás, pero mucho tiempo no. Y mucho tiempo estas mamás tuvieron que hacer este tipo de acciones para llegar a Irapuato desde todos los rincones del estado. Y esto no se visibilizaba aún. El autismo ni siquiera era un tema que se trataba de siquiera decir puede ser, nada. Era una discapacidad, no era una condición. En este sentido, me parece que hoy la sociedad tenemos que educar en el respeto, tenemos que buscar y generar que la inclusión y sobre todo la integración, y hablo de una integración real, porque podemos hablar de la inclusión, pero no existe integración, y esto se los digo de verdad como mamá y con la experiencia de saber que yo quise llevar a mi hijo, como muchas mamás, con aquel sueño de pensar que iba a poder estar en un colegio regular o escuela regular, y no fue así. Me daba tristeza ver que todos salían vestidos de tortuga, y no quiero llorar, no quiero llorar, porque ya estoy sintiendo como esta cosquillita, pero todos salían vestidos de tortuga en el Festival de Días del Mayo, o vestidos de duende y todo, y mi hijo estaba en una silla, en una esquina. Nadie lo jalaba, nadie lo invitaba a participar. Cuando vi esto, dije, no puede estar aquí, no lo invitan. Me hablan de una escuela inclusiva, pero no lo integran. Me hablan de que es una inclusión que se vive en esta escuela y no es verdad. Lo relegaban en ese tenor. Las niñas y los niños no querían jugar con él. Había niñas y niños que me llegaban y me decían, oye, ¿por qué tu hijo no habla? Y yo siempre les dije, porque viene de Marte. Me les inventaba eso, porque no quería dar explicación, o cómo una niña y un niño iba a entender, ay, ¿a poco es extraterrestre? Finalmente, las mamás a veces y los padres de familia pues no estamos preparados para este tipo de circunstancias. Con el tiempo he caminado a entender que hoy lo que tenemos que hacer es educar en el respeto, es buscar esta concientización, pero sobre todo visibilizar. Alguien me decía, oye, ahorita que tengo la oportunidad de ser secretaria ejecutiva en el Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia, le decía, ¿cómo puedo generar una política pública que ya enmarque el autismo? Y me decía, mira, Katia, te vas a desgastar en querer hacer un documento donde le quieras poner todo, y paso 1, paso 2, paso 3, no hombre, ya.
Inicia con visibilizar y concientizar. Ahí le vas a caminar 10 pasos para poder llegar a algo, porque de lo contrario, la sociedad no es que sea una sociedad que no incluya o que no integre, sino que a veces es por desconocimiento. Entonces tenemos que voltear a ver hacia políticas públicas que sensibilicen para que realmente podamos empezar a trabajar. Muchas maestras, muchos maestros, muchos doctores, muchos incluso personas que trabajan en los diferentes poderes no entienden todavía qué es esta condición. Necesitamos visibilizar, necesitamos decir qué es el autismo, necesitamos entender que ser neurodivergente no nada más es una condición, que puede venir acompañado con una discapacidad. ¿El autismo es una discapacidad? Pudiera ser, porque también viene acompañado con ella, o no. Son varios los términos en que encontramos donde sí el autismo es una discapacidad, otros donde solo lo marcan como condición. Hay mucha disparidad en el tema. Tenemos que hablar de una sociedad que voltea a ver a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con estas condiciones, a tratarlos como personas. Miren, cuando yo voy a un restaurante, siempre mi hijo está ahí de lado con su papá y conmigo, y llega el mesero y nos dice, ¿qué le traigo al niño? Y les digo, no, pues pregúntenle. No les va a contestar, no les digo eso, pero es una persona igual. Es una persona, a mí me gustaría que lo trataran como todos. Finalmente no les va a contestar. Y yo voy a tenerles que decir que quiero que le traigan. Pero lo que sí quiero decirles es que el trato a todos debe de ser por igual. No es invisible, no es que esté ahí una sombra, es una persona. Y desde ahí es donde tenemos que entender que todas y que todos somos iguales y debemos de ser tratados de la misma manera. ¿Qué acciones cotidianas nos ayudan a comprender, a impulsar esta convivencia? Insisto, el respeto. La educación en el respeto es fundamental. Hoy nos encontramos que hay muchas niñas y niños que visibilizan, entienden y son conscientes de que todos podemos ser y todos tenemos diferencias e integran a jugar a las niñas y niños con discapacidad y con autismo. Sin embargo, también hay quienes dicen, yo contigo no juego, me da miedo mamá, hay que se vaya de aquí, maestra, quíteme de su lado, entre otro tipo de circunstancias. Creo que ahí podemos encontrar la clave. Hablar de políticas públicas hablar de políticas públicas para fortalecer estas intervenciones son importantísimas, importantísimas. Yo quiero hacer un recorrido muy breve de lo que las leyes hoy visibilizan para el tema de las personas con discapacidad, para atender a las personas con discapacidad y con autismo. Hoy encontramos una ley de la inclusión. Esta ley creo que pues falta visibilizar aún más esto, porque no está con claridad. Apenas hace poco se reformó, creo que en la antepasada, la pasada, la ley de educación para que existieran planes y programas para personas con con déficit de atención y problemas en el neurodesarrollo. Fíjense, hace muy poco, hace nada. Los ajustes razonables en la educación existen, ya tiene algo, pero tenemos que voltear a ver que no basta con eso, no basta. Tenemos que seguir impulsando que realmente los ajustes razonables sean algo cotidiano, que los maestros estén sensibilizados, que estén capacitados. También entender el tema de las cuotas. Hoy hablamos de las cuotas de las personas con discapacidad o con alguna condición para poder ocupar cargos públicos o poder estar o contender algún puesto de elección popular, pues yo creo que las cuotas no deberían de existir, porque todas y todos somos iguales. Sueño con que no existan los centros de atención múltiple, que por cierto hay 46, uno por cada municipio, pero eso habla también de ¿qué? De discriminación, porque entonces estamos segmentando su educación y entonces no todos somos iguales.
Entonces pareciera que hay diferencias y que esas diferencias tienen que ser atendidas separadas, cuando podríamos estar con atención, con conocimiento y con toda esta parte de concientización, atendiendo a nuestras niñas y niños con alguna condición en este sentido. Así, quiero comentarles que lo que creo yo que las familias, las madres, los padres, que tenemos a una niña o un niño o un joven o una persona con discapacidad o con este tipo de condición, es que tenemos que trabajar para también entender a qué nos vamos a enfrentar y cómo lo vamos a llevar a cabo. Cuando he tenido la posibilidad de dar este tipo de charlas con padres de familia, siempre les digo, es difícil de momento. Por supuesto que sufrí, por supuesto que lloré, hasta me deprimí. Pero hoy les quiero decir que las bendiciones y el amor que me ha enseñado mi hijo en esta vida pasan cualquier tipo de barrera o cualquier tipo de tristeza que pude haber vivido en algún momento. Así que yo los invito a todas y a todos ustedes que nos ayuden a buscar que esta sociedad sea más inclusiva y sobre todo más consciente de que todas y todos somos iguales. Muchas gracias, licenciada. Nos han expuesto las características fundamentales que nos pueden hacer pensar en alguien que con la problemática del espectro autista, y ahora el sentir de una mamá que vive esta problemática en carne propia, independientemente de su posición de dirigencia gubernamental, pero de una persona que vive esta problemática y su sentir al respecto. Por eso la importancia de este tipo de mesas de trabajo, para escuchar a todo mundo, porque las opiniones de todos son importantes. Me va a dar mucho gusto escuchar ahora al maestro Leonardo, que si bien uno de los aspectos que señalaste es que son muchas veces repetitivos, pues aquí hasta el apellido es repetitivo porque eres Rivas, si no me equivoco. Bueno, pues bienvenido, maestro, porque fue un placer escucharte en el tiempo que estuvimos previamente conversando, y creo que tendrás muchísimo que comentar con nuestro auditorio. Será algo verdaderamente interesante porque tienes elementos de mano directa que comentarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Y pues sí, es una verdadera bendición estar aquí con ustedes el día de hoy, compartiendo sobre un tema que nos apasiona, ¿no? Agradezco muchísimo la oportunidad de ser escuchado, de haber sido invitado. Gracias a Corazón Incluyente, siempre los tengo muy aquí, ahora yo. Bien, cuando hablamos de TEA y educación, usualmente nos centramos en educación primaria, a lo mejor secundaria, en la preparatoria, ¿sí? Yo soy profesor de inglés. En el 2007 comencé a impartir clases de inglés, y siempre fue con adultos, porque yo no podía con niños. No tenía los elementos, la paciencia, las dinámicas, etcétera. Cuando empecé a dar clases de inglés, en muy poco tiempo me di cuenta de un grupo muy especial que hay dentro de las personas que intentan aprender este idioma, que enfrentan una barrera muy importante. Y estas son las personas con dislexia, ¿sí? Que es un tipo de neurodivergencia. Usualmente tienen una memoria de trabajo de corto plazo muy reducida, más de lo normal, ¿sí? Se les dificulta el aprendizaje de nuevos vocabularios, de gramáticas, y eso se debe a un procesamiento fonológico diferente, ¿sí? Su cerebro es diferente en procesamiento fonológico. Al no poder atribuir fonemas a grafemas, desencadena en varias dificultades del aprendizaje. Y bien, en aquel entonces yo tenía la mitad de la edad que tengo ahora. Era bastante joven, pero siempre he sido muy curioso, ¿no? Y a mí siempre me han gustado los retos,
y empecé a preguntar, a ver a mis senseis, ¿no? A mis mentores, ¿qué pasa con esta persona? Híjole, es una persona a quien se le dificulta, tú pásalo. O ¿sabes qué? Pues tú decides. Eso a mí me dejaba muy confundido. Sí, ¿cómo que solo lo voy a pasar por pasarlo? Eso no puede ser. ¿Qué está sucediendo? En aquel entonces, sí, estaba en la licenciatura y pregunté a mis maestros, porque yo soy licenciado en la enseñanza del inglés. Oye, ¿qué está sucediendo? Tampoco sabían. O tenía nociones. En la maestría fue lo mismo. Hasta que empecé a indagar mucho más y fui descubriendo el mundo de la dislexia y una incompatibilidad que hay debido a procesos educativos que no se ajustan. Sí, ya mencionaron por ahí los ajustes razonables. Y me di a la tarea. En aquel entonces, bueno, ya después de la maestría estuve a cargo de un programa en San Miguel de Allende de la UNAM, un programa de idiomas, donde tuve la oportunidad de crear el primer programa de detección, canalización y seguimiento de alumnos con dislexia. Siendo una escuela de idiomas, pues ustedes conocerán, ¿no? Pasas de nivel, tienes que dar una cuota y pues son tantas horas, tantas clases, pasas de nivel, hay otra cuota y así se van, ¿no? Pues yo logré que las autoridades me escucharan. Y para personas que tuvieran un diagnóstico, quienes detectáramos, porque capacité a mi personal, y tuviéramos el diagnóstico, pues ya no iban a tener que pagar hasta que no pasaran el nivel. Eso fue muy alentador, porque podían repetir el primer nivel varias veces sin problema. ¿Sí? Les va a costar más tiempo, eso no cabe duda. ¿Sí? Tarde o temprano lo podrían lograr si las condiciones son adecuadas. ¿Sí? Y bien, de ahí nació mi interés por la neurodivergencia. Yo estoy en la universidad, entonces voy a repetir. Cuando pensamos en neurodivergencia y escolaridad, pensamos en primaria, secundaria y preparatoria quizá. ¿Y qué pasa en la universidad? Sí. Hay chicos y chicas que afortunadamente, y después de tantas situaciones en sus casas, con mamá, con papá o con hermanos, con tíos, con tías, con primos, con primas, comparaciones, etcétera, ¿sí? En la escuela ni se diga, los acosos escolares entre compañeros, ¿sí? El trato en específico de los profesores hacia las personas neurodivergentes y con discapacidad es verdaderamente lamentable en muchos casos. Cuando llegan a la universidad, llegan con depresiones, ¿sí? Llegan excluidos, llegan sabiendo que van contra corriente, pero son resilientes, son muy resilientes y quieren dar más. Tienen capacidades intelectuales, algunos asombrosas. Justo en la plática que tuvimos antes de esto les comentaba, oigan, todos nos comunicamos ya más por WhatsApp que en llamadas telefónicas, ¿no? ¿Quién creen que inventó este sistema de comunicación? ¿Sí? Fue una persona neurodivergente, alguien que no tenía una capacidad para entablar una conversación frente a frente, que no te puede ver a los ojos cuando te habla, por ejemplo. ¿Sí? Alguien que simplemente por X motivo, no necesitas saber por qué, simplemente es la manera en que funciona. ¿Sí? Y a través de este tipo de sistemas, pues ahora el mundo ha evolucionado a pasos agigantados. Ahí me voy a las ingenierías, por ejemplo, informática, sistemas computacionales, sistemas operativos que mencionaba Valeria. ¿Quiénes creen que han revolucionado este mundo? Son personas neurodivergentes, personas que se salen de la norma, trascender, pueden ver cualquier ámbito cualquier ámbito que les interese de alguna manera, siempre y cuando tengan acciones adecuadas. Les platico rapidísimo. Ahora que estoy en León, nuevamente estuve duro y dale con las autoridades académicas a través del inglés
pero ya con todo lo que sabía de neurodivergencia, ¿sí? Ya empezaba a visibilizar, empecé a platicar con mis colegas, y por supuesto, estadísticamente tenemos chicos y chicas con autismo. ¿Qué está sucediendo? Pues están siendo sistemáticamente excluidos, ¿sí? Decidí crear el programa de apoyo integral para estudiantes neurodivergentes. ¿Y de qué se trata este programa? Si los chicos y las chicas ya están en la universidad, pues ¿por qué necesitarían un programa, no? Pues están siendo sistemáticamente excluidos. Prácticas educativas que no se ajustan. Recordemos, así como aceptamos la biodiversidad, la diversidad de culturas, ¿sí? Todos somos diferentes. Hay unos que somos altos, otros más chaparritos, unos más llenitos, otros más delgaditos, ¿sí? Nuestros cerebros es igual, es una diversidad neurológica que tenemos que aceptar. Ahora, tener que hablar de inclusión es no tener inclusión, ¿sí? Al tener que nombrarlo es porque no lo estamos viviendo. Y les digo en este momento que ni integración en los sistemas educativos. Inclusión no se trata de otorgar un espacio físico a alguien dentro de los salones, ¿sí? Inclusión se trata de proveerle de todas las oportunidades, al igual que a todas y todos, sin importar si tiene una neurodivergencia o no, sin importar si tiene discapacidad o no. Y ahí entramos en el diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? A través de 3 pautas que maneja, a través de puntos de verificación, pues aseguramos que todas y todos accedan a la información, ¿sí? Representen lo que saben, cómo han adquirido esos objetivos de aprendizaje a sus maneras, ¿sí? Les motivamos al interesarnos, al conocerles e integrar sus gustos en nuestras clases. Ese es el diseño universal para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque sabemos, neurocientíficamente sabemos que el cerebro, no hay 2 cerebros iguales, ¿sí? El cerebro se ve igual si tú lo sacas y lo pones en una mesa, pero todos son funcional y estructuralmente diferentes, ¿sí? Entonces el DUA, ¿qué propone? DUA propone, número 1, proveer información a través de diferentes medios. Sí, usualmente entramos a una clase de universidad y ¿qué nos encontramos? Pues un montón de lecturas, ¿sí? Un montón de presentaciones catedráticas, ¿sí? Pero ¿qué pasa con alguien que tiene déficit de atención o hiperactividad? Yo me salía corriendo de mis clases a veces, ¿eh? Sí, ¿y qué pasa si no solamente es eso? Porque muchas personas podrán estar ahí, pero ¿qué tal si tenemos una clase grabada para que la persona la pueda ver bajo sus condiciones? Una clase en un audio, un podcast, por ejemplo, que pueda descargar y mientras está caminando, mientras está aleteando, por ejemplo, mientras está haciendo su steaming, ¿lo puede escuchar? ¿Sí? Esa es una. 2, ¿por qué siempre tienen que pedir ensayos? Yo me peleaba mucho con eso, ¿sí? Mis profes, todo era un ensayo. Y ni rúbricas habían para corregirlos. Yo recibía mis calificaciones, pero yo no sabía por qué tenía 9.9 y no 10, ¿no? O 9.8 y no 10, o 9.5 o 8, qué sé yo, ¿no? Siempre me peleé con eso porque a mí nunca me quedó claro porque esa décima, ¿de dónde te la sacaste, cuate? A ver, ¿no? Y cuando tú le preguntas a un profesor, no a todos, porque yo no soy así, le cuestionas sus criterios, no todos, pero es una crisis, ¿sí? Entras en un potencial conflicto, ¿sí? Entonces hay que tener mucho tacto con eso. Pero ¿qué tal si les damos oportunidad a las personas de demostrar que han adquirido ese objetivo de aprendizaje, porque es lo que queremos, ¿no? ¿Sí? Que lleguen a los objetivos a través de sus medios. A lo mejor la mayoría puede hacer el ensayo, pero si yo tengo la opción de que me hagas un video también, o de que me hagas una grabación de voz y me lo expliques, o sabes qué, si no quieres, quédate después de clase y me lo explicas, te hago preguntas y entramos en una evaluación dinámica y no estática, ¿sí?
¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque es el programa. El programa que yo tengo en este campus de la UNAM, que es innovador, es esto. Entonces, es un acompañamiento para las y los estudiantes que necesitan apoyo de un experto para que les ayude a navegar el mar de la educación. ¿Sí? Es una mediación entre el alumno y sus compañeros, entre el alumno y sus profesores, y en específico y más importante, entre el alumno y los directivos. En ese mesonivel me estoy enfocando bastante. Gracias a Dios, es una verdadera bendición. ¿Han escuchado? Secretaría académica, Secretaría General de mi instituto, el director, el nuevo director, me están escuchando y estamos teniendo juntas. Ya tenemos a varios alumnos con los que estoy trabajando y estamos logrando pasar reportes a coordinadores de carreras y bajarlo a sus maestros para decirle, oye, tenemos a fulanito quien presenta estas características y la ciencia dice que esto es lo que deberías de hacer, esas son sugerencias para que intentes incluirlo en tus clases porque lo que estás haciendo está siendo bastante excluyente. Entonces, hablar de inclusión en la educación no significa dar un espacio físico, significa hacer cambios fundamentales en la arquitectura de la educación, ¿sí? Y pues bien, ese es el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Como ustedes verán, los distintos puntos de vista son muy importantes y creo que complementarios. Entonces, este ejercicio, espero que después de todo esto salgamos con la idea de que tenemos una responsabilidad social de transmitir esto, de entender que esto se trata de captar y de entender el mundo diferente de estas personas para tratar de verdaderamente incluirlos, en la actividad social general. Entonces, nosotros hemos insistido desde hace ya un tiempo en la importancia de la educación inicial, en general, en toda la población. Si nosotros queremos verdaderamente crear un cambio en nuestra sociedad, esto tiene que iniciar desde ahí, desde que empezamos con los niños chiquititos. ¿Por qué? Porque justamente nuestro cerebro, y hablabas mucho, maestro, de esto, tenemos millones de neuronas, tenemos millones de circuitos neuronales y esos los favorecemos desde el principio de la vida. Hay cosas que no recordamos, pero ahí están. Si desde muy pequeños captamos el que nos atendieron, el que tuvimos el amor, que tuvimos las necesidades cubiertas y que nos formaron con principios, con valores, eso no se pierde. Eso no se pierde con la vida, pero esos circuitos neuronales se aprenden desde muy jóvenes. Hablábamos esta mañana de algunos aspectos y ya lo señalaba desde el punto de vista del habla, de los idiomas, que si no se aprenden tempranamente después es muy difícil recuperarlos. Y específicamente los pediatras conocemos un término que se llama ambliopía exanopsia. Es un término que no necesitamos aprendernos, pero si a un niño que nace con catarata no le quitan esa catarata antes de los 6 años, ese ojo ya no ve. Después de los 6 o 7 años le quitan el cristalino opaco, le ponen uno transparente, perfectamente bien. Anatómica e histológicamente ya está perfectamente claro. Sin embargo, su cerebro, si es ojo derecho, el cerebro izquierdo y así, bueno, hay algunas neuronas que se intercambian. Esa parte del cerebro responsable de la visión no se enseñó y ya no se podrá enseñar a ver, pierde la capacidad visual. Igual que esto, hay muchos otros ejemplos en la vida y consideramos que los cambios, los valores y los principios se deben aprender desde muy chiquitos. Si esto es para la población general, lo comentábamos, la estimulación temprana y adecuada para los pacientes con neurodivergencia, pacientes y para las personas con neurodivergencia es fundamental. Entonces, después de haber escuchado
todo esto, esta información tan valiosa. Quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta que hacer a nuestros ponentes. Para que nuestros compañeros les pasen los micrófonos. Adelante, ahí van a pasar el micrófono para que todos lo escuchen. Buenos días. Buenos días. Soy mamá de un adolescente con autismo tipo 1, altamente funcional. Tiene 19 años y ahorita que los escuchaba, me vienen a la mente muchas cosas. Mi hijo recientemente, fue diagnosticado a los 11 años y ha sido expulsado de todas las escuelas que me digan del sistema educativo, tanto de primaria como, tanto de primaria como de secundaria. Lo corrieron cuando faltaban 6 meses para que terminara la prepa. Y como decía el maestro, lo inscribí a la universidad, quiere estudiar psicología clínica, lo inscribí a la universidad el jueves de la semana pasada. Y ayer mi hijo no pudo dormir porque está aterrado de que la historia se repita. Y ahora que los escucho, digo, qué bonito que pueda haber este tipo de espacios. A mí como mamá me encantaría que fuera en una plaza pública, lleno de maestros, no en este lugar tan laberintoso para llegar. Pero ojalá que se repitan, porque todo es un buen comienzo. Yo quisiera que este modelo que tiene el maestro en la universidad estuviera en todas las escuelas, porque desde chiquitos hay niños que no necesariamente fueron detectados muy temprano, porque a lo mejor no había mucha información. Y bueno, cuando son grandes y los detectas y sabes, ya los encuentras con problemas de autoestima muy cañones. Cuando un niño como el mío llega a la universidad con terror de que la historia se repita, ya no es un chavo con un diagnóstico, es un chavo con problemas serios de autoestima. Y yo platicaba la semana pasada, y ojalá no se pierda de vista esta otra parte, en un estado donde hoy necesitamos urgentemente la reconstrucción del tejido social, la paz y la seguridad, que es algo que demandamos. Si no ponemos la tarea legislativa, ejecutiva y hasta judicial en la reingeniería de los sistemas para atender a la neurodivergencia, seguimos teniendo adolescentes y adultos heridos. Mi hijo ha sido acompañado por un equipo interdisciplinario, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, pediatra, su madre que lo ama un chingo, con perdón de la palabra. Y a veces es muy cansado y muy agotador y sobre todo muy caro, muy caro. Y yo me pongo a pensar siempre en todos esos niños y niñas que no tienen ni siquiera el acompañamiento de sus papás, porque ni siquiera tienen un diagnóstico, porque en la escuela ni siquiera se dieron cuenta. O se dieron cuenta y no reportaron, o se dieron cuenta y lo más fácil fue correr. Y entonces estamos aventando a la sociedad seres humanos heridos. Y un ser humano herido, por muchas políticas públicas que existan para frenar la inseguridad, nos vamos a quedar en el intento. Ya me voy a callar. Soy periodista, hablo mucho, pero de verdad me movió lo que dijeron. Y la última escuela de donde lo corrieron en la secundaria era un grupo al que ingresó por recomendación de su pediatra y de su neurólogo pediatra. Era una escuela con un grupo de educación especial, con un espacio físico aparte, donde la inclusión solamente era una herramienta de exclusión y de un acto circense. Y eso no saben cómo lo lastimó. Entonces, como mamá, de verdad, quien tenga en sus manos la posibilidad de hacer un cambio, hágalo. Porque tan solo con hablar del tema, ya estamos haciendo el cambio. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias a usted. Fíjense la importancia de escuchar los distintos puntos de vista. Esto es fundamental. Impúlselo.
hay que desenterrarlo. Si dice que está aterrado, pues quítele el aterramiento, porque tiene que seguir adelante. Y si escoge psicología, me parece que es un área verdaderamente importante para alguien que comprende esta situación. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más desea preguntar algo? Adelante. Bueno, más que preguntarle algo a ustedes, preguntarle algo aquí a todos los que tenemos, porque veo muchos jóvenes, ¿no? Sí, qué bueno. Muchachos, ¿quién de ustedes va a tener hijos? ¿Quién quiere tener hijos? Levanten su mano. Levántenla bien. A ver. Sin miedo. Sin miedo. Todos, ¿verdad? Bueno, un anhelo del ser humano es tener hijos, dejar descendencia, ¿va? Hoy la estadística con la neurodivergencia nos está alcanzando. No sabemos por qué, pero nos está alcanzando a todos, ¿va? Los que tienen un hijo ahorita no sabían que iban a tener un hijo neurodivergente. ¿O sí sabían? ¿Usted sabía? ¿Usted sabía, Katy? No. Nadie sabe. Hoy que nosotros nos dedicamos a esto, vemos un salón, en una escuelita hay 30 niños y hay 2 o 3. Y en la escuela hay 10. Entonces, no es para asustarles, es para que nos hagamos conscientes de que tarde que temprano, todos los que estamos aquí, todos, nos vamos a tener que ver en medio de una persona neurodivergente, porque así están las estadísticas no mienten. ¿Sí? Hace 10 años en México había un alumno neurodivergente de cada 400 y ahorita, no sé, creo que dicen que de 115, pero en la escuelita vemos, yo creo que anda 1 sobre 40. Entonces, ¿qué quiere decir? No es para asustarlos, es para hacernos conscientes. Ustedes son los jóvenes, son el futuro, hagámonos conscientes todos. Si ustedes impulsan a los señores en el Congreso, a los doctores, creo que todos vamos a ir y no va a pasar nada si tenemos un hijo neurodivergente, por el contrario, va a ser una gran oportunidad y va a ser algo bello, como decía el profe Leo, alguien que viene a revolucionar el pensamiento y la historia de la humanidad. ¿Va? Nada más, gracias. Muchas gracias, excelente comentario. Y efectivamente no se ha encontrado una causa específica y se han señalado muchas situaciones, desde algunos aspectos genéticos, algunas situaciones de prematurez, de trastornos durante el embarazo, el ser expuestos tempranamente a carbamazepinas o algunos otros medicamentos. Lo que sí quiero aclarar es lo siguiente: las vacunas no son responsables de esta situación de neurodivergencia. Es muy importante señalarlo, porque hubo un grupo que empezó ahí a generar esta situación y entonces pues ahora tenemos el problema de muchos niños con sarampión y de mucha gente con sarampión que estaba prácticamente controlado, pero resulta que en Texas y Chihuahua, que está ahí pegadito, empezaron con estos rollos de que las vacunas generaban este problema, dejan de vacunar y fue ahí donde se metió a nuestro por ahí el problema del sarampión. Las vacunas no generan este tipo de problemas, así que habrá que seguir investigando sobre muchas otras causas, pero hay que seguir vacunándonos todos, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Quieres o alguien quiere comentar algo respecto a lo que se ha dicho o esperamos a una siguiente pregunta? Hay otra Aquí tenemos pregunta otra por ahí. persona. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla, soy estudiante de la licenciatura en Inclusión Educativa en la Benemérita Normal Oficial de Guanajuato. Bueno, mi pregunta va, daban un número estadístico de que anteriormente, la fecha era del 2021 me parece, que 1 de cada 126, bueno, y ahorita, bueno, va en aumento. ¿A qué creen ustedes que se deba ese aumento? Y también una observación, o bueno, diputado, y también pregunta, usted como diputado en el estado de Guanajuato, ¿qué medidas o qué estrategias ha propuesto o en qué está trabajando para que esta parte de la discapacidad, trastornos dentro del espectro autista,
¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su postura dentro del Congreso? Ya. Muchas gracias. Primero habría que determinar, respecto a lo primero que comentaste, si efectivamente está aumentando, que posiblemente sí lo sea, o si bien ahora se está reconociendo más y estableciendo el diagnóstico, porque hay las dos posibilidades o la combinación de las dos, porque seguramente habrá algunos factores externos que impulsan a que esta situación se presente y pudiera estar haciendo que aumente las cifras estadísticas, las dos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Justamente esto que estamos haciendo aquí, esa es nuestra labor. Primero, el crear conciencia, y segundo, el escuchar todas las voces, para de ahí generar los cambios legislativos que hacen falta en este y en muchísimos otros aspectos. Estamos trabajando en muchos otros aspectos de la salud y de la educación, de la infancia y de todos. En el Congreso hay muchas comisiones, yo estoy en la de salud, entonces este es uno de los aspectos que implican justamente la labor de esta comisión, y ten la certeza de que seguiremos trabajando en esto para tratar de llegar hasta donde sea posible a difundir esto y sobre todo a generar la responsabilidad social de que como comunidad seamos más incluyentes, verdaderamente incluyentes. Como bien decía el maestro, no se trata de ofrecer un espacio físico, se trata de generar un cambio real que haga que estas personas sean verdaderamente incluidas a la sociedad. Lo decíamos al principio, tratar de que de facilitar su comunicación con el resto, porque ese es uno de los aspectos fundamentales, y sobre todo de que la sociedad así los acepte como tal. No necesitamos cambiarlos, porque no los vamos a cambiar, hay que aceptarlos como son y hay que facilitar su inclusión. No sé si alguien más quisiera comentar algo al respecto. Sí, adelante. Mira, nosotros en consulta en el centro atendemos a más de, yo les platicaba ahorita, cada día son más, ¿no? 70 niños por día, más o menos, de lunes a sábado. Estamos hablando de alrededor de 300 pacientes que llegaron de 6 meses atrás a la actualidad. Creo que un factor importante sí es que ahora se ve más, que ahora podemos detectarlo y que tenemos más herramientas diagnósticas. Eso es una realidad. Ahora sabemos, y digo, en los últimos cursos, y porque nosotros también como especialistas, digo, la carrera yo la terminé hace 8 años y había todavía muy poca información. Yo tengo 10 años, 12 años alrededor dedicándome al autismo, porque yo desde los 16 trabajé con un niño dentro del espectro, era su maestra sombra, ahora le llaman monitoras. Entonces aprendí muchísimo. La verdad es que la mamá tenía muchas oportunidades económicas, pagó muchísimos cursos. Tomando esto en cuenta, bueno, de hace todavía 10 años atrás a la actualidad, las últimas actualizaciones como científicas o médicas nos habla del 80% genética y el otro 20% factores ambientales. Es decir, generalmente cuando nosotros realizamos un diagnóstico, alguien dentro de la familia presenta algunas características, tal vez no diagnosticados, pero generalmente la carga genética es importante. Y el otro 20% habla de factores ambientales, la alimentación, ya se descartó las vacunas, eso es una realidad, pero que si la alimentación, que si los partos por cesárea, las dificultades al momento del parto, del embarazo, los medicamentos, los suplementos para bajar de peso, o sea, hay muchas teorías, 100% comprobables, creo que ninguna. Entonces sí es una realidad que ahora se detecta más, pero sí nos está alcanzando la neurodivergencia en esta parte de los factores ambientales. Las pantallas, en lo personal y en la experiencia que nosotros tenemos, hacen mucho daño. O sea, darle una pantalla a un niño desde el año y lo sobreestimulas, o sea, al grado de que su cerebro no desarrolla conexiones importantes. ¿Y qué trae? Signos de autismo. Que cambiando la intervención, que cambiando la trayectoria, más bien cambiando el tratamiento, la trayectoria se desvía, pero sí los factores ambientales son súper importantes. Muchas gracias, maestra. Esto un poquito complementa la respuesta a tu pregunta, porque justamente en este momento estamos en un proceso de mesas de trabajo, de foros y todo esto, para regular el uso de los celulares y en general de las pantallas en la edad escolar.
no tanto de prohibir, sino de regularlas. Entonces, esto forma parte también de todo esto. ¿Quiere alguien más por ahí comentar? Adelante, licenciada. Rápidamente, solo comentar, tuve la oportunidad de visitar el banco de leche que existe en el estado de Guanajuato, que además es muy exitoso, por cierto. Encontramos que 400 niños son beneficiados diariamente con la donación de leche materna. ¿Esto qué significa? Que son niños que están en incubadora o que están enfermos o que la madre está pasando por alguna situación complicada, pero que estamos visibilizando entonces que podrían tener alguna posible discapacidad. Celebro que en el estado se lleven a cabo los tamiz metabólico, auditivo y ¿cuál es el otro? Metabólico, auditivo. Creo que todos se están llevando a cabo en el estado, lo cual celebro, porque eso nos hace también visibilizar cuántos niños probablemente pueden estar en alguna situación, no necesariamente solo con el espectro, sino también con alguna discapacidad. Entonces, ahí en ese sentido creo que tenemos mucho por hacer para juntar como todos estos datos para poder saber hacia dónde vamos, pero sin duda creo que un factor muy importante, coincido con Valeria, la pantalla. Hoy no nada más vamos a ser o pertenecer al espectro autista porque así nacemos, sino porque también tiene que ver como una sociedad que cada día interacciona menos y vivimos en un propio mundo y ese mundo se llama celular, tablet, computadora o como sea el tipo de pantalla. Gracias. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Adelante, doctora Gallegos. Buenos días a todos. Bueno, pues primero agradezco que hayan tomado en cuenta a los pediatras, porque si alguien es el que diagnostica ese tipo de personas, pues somos los pediatras. Y la pediatría ha avanzado mucho y se ha diversificado que existe ya las subespecialidades, entonces ya no nada más el niño va al pediatra, sino ya va ahora al neurólogo pediatra y va ahora al psiquiatra. Entonces es ahí donde quiero mi comentario. Muchas veces ni siquiera en las instituciones públicas se ponen de acuerdo quién debe de ver a estos pacientes, si el psiquiatra o el neurólogo pediatra. ¿Por qué? Porque es tanta la demanda de pacientes y ahí es donde, como preguntaba la señorita, es donde este tipo de mesas va a servir para entrar en diálogo y para hacer cosas que cambien desde las instituciones públicas, porque mencionaban el punto monetario y esa es una gran realidad. Son espectros que requieren de medicamentos caros, que si bien la terapia ayuda mucho, claro, el medicamento es el que les va a ayudar también. Entonces, desde ahí hay que atacar este punto en las instituciones, ¿no? Te dan la cita, o sea, tú pediatra lo diagnosticas, pero lo mandas al neurólogo y le dan cita en 9 meses, ¿no? Entonces, pues qué buena onda, ¿no? Y de repente ya llega la cita con el neurólogo, regresa contigo y dice, ¿sabe qué, doctora? Es que me regresaron porque dice que el neurólogo no ve eso, que es el psiquiatra. Y entonces espérate otros 6, 7 meses para que te den la consulta. Desde ahí estamos muy mal, porque nada más estamos peloteando a los pacientes. De nada me sirve que yo le dé el diagnóstico, que le dé el tratamiento, si no hay un seguimiento por el especialista. Y ahí es como en este caso el doctor Chaurán como parte importante en su diputación y que se ha prestado a esta mesa de diálogos y no solo para este es uno de los tantos temas que aqueja a la niñez. Yo además de pediatra soy reumatóloga pediatra y padecimientos reumatológicos muy graves tenemos. Recordarán que antes la artritis era de los viejitos, ¿no? Y ahora, desafortunadamente, mi paciente más pequeño con artritis tiene 2 años, ¿no? Entonces, padecimientos que antes no existían, bueno, siempre sí existían, lo que pasa es que no sabíamos y no los diagnosticamos. Ella preguntaba, ¿por qué ahora hay más? No, no es que hay más, es que ahora tenemos, como dice la psicóloga, más herramientas para favorecer el diagnóstico. Entonces, he ahí el llamado a los gobernantes a que tratemos de raíz este fondo. O sea, de nada nos sirve ya tener más herramientas para diagnosticarlo si no se le da el tratamiento a tiempo, ¿sí? Les comentaba en la mesa allá tras tienda que
que el paciente más pequeño que diagnostiqué de autismo fue de 3 meses, ¿no? Entonces, qué importante hacer ese diagnóstico desde tan pronta edad, porque también si es un gran impacto que causa la familia con el diagnóstico, también es una gran oportunidad de inclusión desde pequeños, ¿no? Entonces, gracias por invitarnos como Colegio de Pediatras del Estado. Yo ahorita soy la vicepresidente, pero ya a partir de diciembre seré la presidenta de Guanajuato. Y bueno, pues cuenten con los pediatras de todo Guanajuato a formar parte de sus filas para este bello programa y para esta inclusión tan importante. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien. La licenciada tiene también algunas otras actividades que hacer allá en la Secretaría, entonces agradecemos mucho la presencia. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Nosotros también tenemos la Comisión de Educación justamente en este momento, de modo que vamos a permitir un último comentario por parte del maestro. Adelante, maestro Leonardo. Ya se me va, véngase para acá. Muchas gracias. Oportunamente, híjole, quiero regresar a sus comentarios porque por situaciones como esas es la razón por la cual yo hago lo que hago, ¿no? Aparte de algunas otras características. ¿Qué hacemos para que no se sienta sola, ¿no? ¿Qué hacemos para que las mamás, yo digo mamás, más que los papás, ¿sí? Las mamás son las que están con los niños, ¿sí? Desafortunadamente. Pero ¿qué hacemos para crear círculos de vinculación, ¿no? ¿Qué hacemos para crear espacios, ¿no? de diálogo como este es un increíble acercamiento para esto, pero que no se quede aquí, ¿sí? Que no se quede aquí. Usted siendo reportera y con esa enjundia que le veo, con ese poderío que tiene, por favor, cree círculos de acercamiento, ¿no? de las madres de aquí de León, de Guanajuato o de México, qué sé yo. Su hijo tiene que saber que en la educación hay cosas que se pueden hacer, ¿sí? Y su hijo tiene que saber que tiene que informar a su escuela, porque es un derecho, ¿sí? Tiene que informar a su escuela de que hay cosas que necesitan hacer para que él pueda transitar libremente sin tener este sentimiento de cuando inicie. Yo aplaudo mucho a su hijo porque después de todas estas experiencias, pues ya está en la educación superior y estoy seguro que va a ser un increíble psicólogo porque conoce los temas a fondo. Entonces, muchas gracias por haber compartido eso y no me quería quedar callado, ¿no? Quiero que sepa pues que aquí andamos de alguna manera en el estado, ¿sí? Sí, claro que sí. Ese va uno. Y el segundo, ya para terminar, lo de las pantallas, perdón, ya para dejarlos ir, creo, las bases prelectoras, ¿sí? Las bases de la lectura, viene desde la prelectura, ¿sí? ¿Qué significa esto? Niños desde pequeñitos hay que empezarles a leer, ¿sí? Empezarles a leer les fomenta un entusiasmo por las historias, por las narrativas, por los discursos. Reconfigura su cerebro de tal que ya van adquiriendo un lenguaje avanzado, ¿sí? Ustedes, algunos que están estudiando pedagogía, qué sé yo, lo sabrán, ¿sí? La lectura es la base y la llave hacia los siguientes conocimientos por el resto de sus vidas. Entonces, las pantallas a un añito, a 2 añitos, no, por favor, no. Cómprenle todos los libros que quiera ese pequeño. Mejor hagan eso, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues esta, como les decía, la responsabilidad social que tenemos todos. Saber significa ser responsable de lo que conocemos. Así que ya le dejaron aquí una tarea a nuestra reportera. ¿Cuál es su nombre? A Marisela, ya le dejaron por aquí una tarea. Pues cada uno de nosotros tiene una tarea. Da muchísimo gusto ver que haya tantos jóvenes aquí. Así que vámonos todos con la responsabilidad de difundir estos conocimientos y de lograr que esta situación, esta condición del neurodesarrollo sea comprendida por todos. Y les aseguro que vamos a seguir trabajando en ello. Muchísimas gracias por su presencia a todos y a los ponentes. Muchas gracias por transmitirnos sus conocimientos. Muy amables. Muy bonito día a todos. Bonito día. A continuación, le solicitamos al diputado Antonio Chabrán Sorzano y también invitamos a nuestra diputada que está presente, si puede pasar al frente, por favor.
porque, bueno, haremos entrega de unos agradecimientos por la participación a nuestros ponentes. Sí, son tan amables. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada. En primer término, recibió un agradecimiento la psicóloga María Valeria Carrillo Díaz. Un aplauso para ella. También recibe un agradecimiento el maestro Leonardo Arturo Rivas. Le solicitamos a los ponentes mostrar su reconocimiento para la toma de una fotografía. Sí. Unos momentitos para la fotografía, por favor. Muchísimas gracias. De esta manera concluimos este foro Voces del Espectro. El Congreso del Estado agradece nuevamente su presencia y participación. Que tengan un excelente día.